El primer micrófono apareció en 1876 con el teléfono de Bell. En los primeros decenios del siglo XX, el desarrollo de la radio impulsó la creación de micrófonos cada vez más eficaces y profesionales. En realidad, si no fuera por este pequeño instrumento, solo podríamos escuchar los sonidos producidos en nuestra presencia. Las ondas sonoras hacen vibrar el diafragma del micrófono conectado a una bobina. Esta se encuentra entre dos imanes que, gracias a las vibraciones, generan una señal eléctrica que se transmite por el cable del micrófono. La invención del piano revolucionó la música. En realidad, la historia de la música de los dos últimos siglos es la historia del piano. Tal vez porque así lo habían intuido, los fabricantes de instrumentos musicales del siglo XVIII compitieron entre sí para ser los primeros en fabricarlo. Aunque las primeras experiencias de telecomunicaciones radiomóviles se remontan a la década de 1920, el verdadero teléfono móvil no apareció hasta fines de la década de 1970 y comienzos de la de 1980. Gracias a las nuevas tecnologías, en la actualidad es posible enviar faxes y conectarse a Internet desde los lugares más recónditos y apartados, con un ordenador portátil y un teléfono móvil. Los actuales magnetófonos de casete portátiles, los conocidos Walkman, diminutos y de gran calidad en la reproducción sonora, recuerdan muy poco
a los voluminosos aparatos registradores de sonidos que empezaron a construirse en Alemania en la década de 1930. Es casi imposible determinar la fecha de nacimiento de la pelota. Los griegos y los romanos ya la utilizaban en competiciones deportivas. Pero desde fines del siglo XIX, con la difusión del fútbol en todo el mundo, esta pequeña esfera ha adquirido una popularidad sin precedentes. El balón mantiene su forma porque la cámara interior contiene aire a alta presión. Si se afloja la válvula, el balón se desinfla enseguida. Las primeras publicaciones periódicas aparecieron en Europa entre fines del siglo XVII y comienzos del XVIII. Desde entonces los diarios han recorrido un largo camino. Actualmente, gracias a las tecnologías electrónicas, se difunden también a través de Internet. La casa discográfica EMI no solo fue la promotora del éxito de los Beatles, sino también, en 1973, del EMI Scanner, el primer aparato capaz de obtener imágenes tridimensionales del interior del cuerpo humano. El EMI Scanner es el antecesor de la tomografía axial computerizada, o TAC. El primer videojuego apareció en Estados Unidos en 1972, iniciando un fenómeno de enormes proporciones. Actualmente son cada vez más complejos y empiezan a coquetear con la realidad virtual, mientras el cine se inspira en ellos para realizar nuevas películas. En cada momento del juego llegan al microprocesador las coordenadas del proyectil y de la astronave. A medida que el proyectil avanza hacia la astronave, sus coordenadas cambian. Llegará un punto en que el proyectil y la astronave tengan las mismas coordenadas. En ese momento, la astronave estalla. La moneda que echamos en la ranura de un videojuego es sometida a una especie de carrera de obstáculos con el fin de verificar su autenticidad. El primer control es la propia ranura. Las monedas demasiado grandes, demasiado gruesas o dobladas no entran.
Después le llega el turno a una pequeña balanza, graduada de tal manera que si la moneda tiene el peso justo, puede seguir su camino. Si es demasiado ligera, la balanza no se aparta y la moneda pasa a un canal para las piezas rechazadas. La moneda aprobada pasa después por una rampa junto a un imán que controla su composición. Una vez más, si la moneda es de un metal diferente del previsto, es desviada y rechazada por la máquina. Solo las monedas que superan todos los controles Entrar en un mundo artificial creado por el ordenador y moverse por su interior como si fuese real es lo que nos ofrece el casco de realidad virtual inventado en 1968. Los nuevos modelos permitirán proyectar imágenes virtuales directamente sobre la retina. Una pantalla de cristal líquido es como una masa de hojaldre con varias capas superpuestas. Si a la capa externa llegan señales eléctricas para representar el número 2, los cristales del estrato inferior cambian de disposición en las zonas que representan el número 2. Como consecuencia del cambio, las zonas del 2 absorben la luz, mientras que las otras la dejan. En la tercera capa, la luz es reflejada y vuelve atrás. De este modo se forma el 2 como un área oscura sobre un fondo luminoso. La parte interior del guante es una obra maestra de ingeniería electrónica. Si por ejemplo el jugador mueve un dedo, unos sensores especiales de flexión envían señales por los cables de fibra óptica. Y un circuito de interfaz envía los impulsos eléctricos al microprocesador. Del mismo modo, si el jugador desplaza la mano, se activa un sensor que percibe su posición. Corría el año 1947. Un ingeniero americano modificó un juego de escaso éxito, creando así el Flipper, que no tardó en difundirse a todo el mundo. Hoy día su popularidad se encuentra amenazada por la competencia de los modernos videojuegos. El primer ordenador personal se fabricó en Estados Unidos en 1975. Se vendía por correspondencia al precio de $397 y se llamaba Altair. Aunque se parecía muy poco a los actuales, fue el iniciador de una nueva industria.
El windsurf nació en 1968 gracias a la pasión de un grupo de surfistas californianos con el sencillo añadido de un mástil y una vela a la tradicional tabla de surf. En muy poco tiempo, el nuevo deporte, hermano menor de la clásica vela, conquistó los mares de todo el mundo. Los aceleradores de partículas, aparecidos a comienzos de la década de 1930, han permitido descubrir la estructura de la materia. Para fragmentar un átomo en sus componentes, es necesario bombardearlo con partículas elementales dotadas de una energía que solo estas enormes instalaciones pueden proporcionar. El 4 de octubre de 1957, los soviéticos pusieron en órbita el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik 1. Era el comienzo de la era espacial. Actualmente giran en torno a nuestro planeta alrededor de 400 satélites en funcionamiento. Prestan servicio en el ámbito de las telecomunicaciones, de la meteorología y en otros muchos campos. El primer sistema de televisión de la historia data de 1926. La radiovisión de John Baird era electromecánica y presentaba imágenes desenfocadas. Pero en 1929, Vladimir Zworykin inventó el primer televisor electrónico, iniciando así la exitosa carrera de este aparato. Este científico ruso, emigrado a Estados Unidos, construyó en 1929 el primer televisor electrónico de la historia. Posteriormente, se ocupó también de los microscopios electrónicos y los misiles teledirigidos. Una entrevista muy especial. David Charnov, presidente de la RCA, y el físico ruso Vladimir Zworykin, las dos grandes figuras que hicieron posible el desarrollo de la televisión. Juntos recuerdan la primera vez que hablaron del sueño común de transmitir imágenes a través de un cable. Con la televisión apareció un nuevo aparato para captar imágenes en movimiento. Se trata de la cámara de televisión, hija del iconoscopio inventado por Vladimir Zworykin en 1923.
Hace 1,5 millones de años aparece en África Homo erectus. Es el inicio de una lenta evolución que en el transcurso de cientos de miles de años llevará al descubrimiento del fuego, al nacimiento de la agricultura y a la invención de las primeras formas de escritura. En la recta final del siglo XIX, entre novedades como la bicicleta, el planeador o el submarino, resulta fundamental la aparición del automóvil, destinado a revolucionar el sistema de los transportes en todo el mundo. Otros inventos igualmente revolucionarios son el radiotelégrafo y el cinematógrafo. Baches, barro, polvo. Qué difícil era la vida de los primeros automovilistas. Pero todo cambió con la llegada del asfalto. Construir una carretera era una gran empresa. Se comenzaba por la excavación, que se rellenaba con una capa de guijarros de unos 30 centímetros de espesor. Se añadía encima un estrato de grava y se procedía a la pavimentación, según el sistema inventado por el inglés John Macadam.